ramo de la construcción, solo aquí en guanatosfm.net. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buen día, con alegría. Te saluda Ale Bañuelos. Bienvenidos a este capítulo más de Charlas Productivas. El día de hoy tengo el honor de darle la bienvenida a Lucy Guadalupe Estrada Padilla, licenciada. Y bueno, Lucy Bella, como es costumbre, el agradecimiento, con nada se paga el tiempo y el espacio y el aporte que nos das a este programa de Charlas Productivas. Y bueno, pues es un agradecimiento. Muchas gracias. Una simbología de la integración social. Y bueno, hoy exploraremos un tema de vital importancia, hogares seguros para adultos mayores, un tema verdaderamente trascendente. Y en este espacio abordaremos cómo puedes crear entornos que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros seres queridos de la tercera edad. La importancia de un hogar adaptado y seguro no solo mejora su calidad de vida, sino que también proporciona tranquilidad a toda la familia. Exacto. Únanse a nosotros mientras profundizamos en cómo estos espacios pueden ser verdaderamente transformados. Y quien no conoce a la licenciada Lucy, bueno, pues te voy a compartir que ella es una mujer casada. Su esposo es Héctor Fierros, tiene 2 hijos, Blanca y Marcos, y una mascota dorada patana, ¿verdad? La estrella de la familia. La estrella de la familia. Y bueno, lo comento porque yo sé que es importante para ti, sí, que al final nuestros mascotas siguen siendo parte de la familia, ¿no? Así es. Y bueno, aquí, mi Lucy Bella, tú fundaste un proyecto, una empresa que se llama Cuidaré MX. Es correcto. Desde hace 6 años. Es correcto. Y bueno, hoy a nuestros radioescuchas les vamos a compartir la importancia de generar un hogar seguro para nuestros adultos mayores. Así es. Platícanos, mi Lucy Bella. Pues este tema salió porque después de visitar muchos hogares aquí en Guadalajara, de visitar muchos adultos mayores, muchas casas, yo me di cuenta de que pues muchos hogares no son seguros o tienden a las caídas o el baño no está adaptado o detalles que fui viendo en cada hogar, que bueno, pues siempre la familia hace lo mejor que puede y que sabe hacer, pero faltaba ese plus, ¿no? Entonces, como con consejos muy sencillos y a veces no muy costosos. Podemos hacer la diferencia con nuestros adultos mayores que finalmente terminan siendo nuestros padres o nuestros abuelos. Es correcto, o alguna tía, no claro, sé. Claro, seres muy, muy cercanos, ajá, pero finalmente, pues yo tengo esa filosofía de que amor con amor se paga. Y es lo mínimo que podemos hacer por esos seres que han aportado tanto en nuestra vida, llámese papás, abuelos, tíos, y que este tema es verdaderamente relevante porque normalmente la consecuencia de un accidente en el adulto mayor, perdón, es verdaderamente caótico. Y digo, yo ya lo viví con mamá, ya mamá está descansando. Sin embargo, se aprende en ese proceso de cómo realmente
salvaguardar, protegerlos y darles lo mejor. Pero en mi caso yo no era experta, y yo sé que tú eres una mujer que tiene la expertise y el know-how para, con los recursos que se tiene, podamos buscar un entorno seguro y darle lo mejor a ese adulto mayor. Son muchas áreas, yo no tengo ese know-how, pero tú sí, entonces podemos iniciar y compartir, claro, un poquito de cómo nace Cuidaré. Tú dices, bueno, viviste esta experiencia en tu concepto de servicios de enfermería, ¿no? De cuidados especiales para adultos mayores, o cómo va todo esto. A ver, tú platícanos, porque tú eres la experta, mujer. Mira, todo empieza con mis abuelos. Ajá. Yo tuve el gusto de conocer a 3 de mis abuelos y tuve el gusto y la dicha de cuidarlos al final de la vida. De ahí nace mi vocación de enfermera, porque ser enfermera es una vocación. Por supuesto. No es un trabajo más. Y empiezo a estudiar la licenciatura y todo esto, ¿no? A la par de que siempre toda la vida he cuidado adultos mayores o platicado, siempre me ha llamado la atención convivir con adultos mayores. Entonces, me graduó, decido no entrar a ninguna institución, y a los años, digo, pues voy a poner una agencia de enfermeras. Me empiezo a formar en el área de cuidados paliativos, curiosamente. Y cuando conozco a Jazmín precisamente en un asilo para ancianas. ¿Cuánto tiempo hace de que conocí a Jazmín? Yo creo que unos 15 años o una cosa así. Wow. Y trabajamos juntas y vimos que nos hallábamos bien como compañeras de trabajo. Entonces, cuando yo decido poner la agencia, pues a la primera que busco es a Jazmín y nos asociamos, ¿verdad? Ella es trabajadora social, pero es una persona muy ordenada, que le gusta administrar y todo esto, y yo soy la parte así de, pues que me encantan la tandariola, como diría mi abuela, ¿no? Las relaciones públicas, conectar con las personas. Exacto. Y vaya que lo haces muy bien, porque cuando yo conocí de ti, algo que me enamoró de tu corazón fue el saber que tenías un concepto para adultos mayores. Entonces yo no conocía de los temas geriátricos hasta que viví la experiencia con mamá, y eso para mí te identificó como un ser excepcional, porque gracias. Esas personas que tienen esa inspiración y ese amor, yo me quito el sombrero, ¿sabes? Muchas gracias. Me emociona, porque eso es lo que necesitamos hoy, quitar como esa indiferencia, involucrarnos más en las necesidades del adulto mayor, para regresarles un poquito, mucho del amor que ellos nos otorgaron cuando éramos niños. Exactamente, durante toda la vida. Sí, así es. Además, pues son etapas de nuestra familia, ¿no? No es así como pues yo porque quiero, porque me gusta. No, son etapas. Primero ellos nos cuidan y ahora nos toca un poco, a la medida que se pueda, retribuir también a nuestros padres y a nuestros abuelos. A mí me tocó ya cuidar a mis abuelos, fue por corto tiempo, pero tuve la dicha de estar ahí, ¿no? De acompañarlos, de cuidarlos, de curarlos en algunos casos, y acompañarlos al final de la vida, que para mí ese es un privilegio, que alguien te escoja para acompañarlo al final de la vida es un privilegio. Entregarles a Dios a ellos es un privilegio, tú lo acabas de decir. Y entonces aquí, Lucy, ¿cómo evaluar, cómo identificar el perfil de mi adulto mayor que está en casa? Bueno, Radio Escucha, también quiero invitarte a que participes, a que hagamos una interacción, y si quieres hacer alguna pregunta, comunícate al 33 13 31 6802 vía WhatsApp, o al mismo programa
de charlas productivas, y si es necesario hacer una llamada para poder hacer una acción, pues aquí estamos dispuestos. Estamos ahora probando este formato, vamos a hacer prueba y pues estamos aquí realmente para clarificar todas estas dudas, para nutrir este programa con la experiencia que tiene Lucy Estrada. Y bueno, no te pide el permiso de quitarte el título, pero dijimos que en esta mesa no hay títulos. Está bien. Que nos quitamos el sombrero y que aquí vamos a compartir. Entonces, mi Lucy Bella, platícanos cómo inicio, cómo identifico, cuáles son las áreas, cómo puedo monitorear y activar ese radar y decir cómo. Pues mira, en primer lugar tienes que evaluar como 4 áreas aproximadamente. Una es la visión. ¿Cómo está viendo, no sé, mi papá, ¿no? La otra es el oído, o sea, la audición. A la gran mayoría de los adultos mayores van perdiendo la audición conforme pasan los años. Y a veces se niegan a usar algún aparato o ser revisados porque piensan que se les resta años, pero no. Uno nota cuando repites varias veces las cosas, o que ves que no te comprenden, o que dices, sí, dices Juana y te entiendo Chana, ¿no? O ¿qué? ¿O qué me dijiste? No te entendí. Detalles así como esos, ya estamos hablando. Y realmente no es que no te hayan entendido, no te escucharon. Y exacto. El comportamiento humano es no aceptar mi realidad. Y entonces, ¿cómo? A través del amor les digo. Ahí voy. Okay. O sea, ahí ya estoy detectando. Ok. Y luego otra es en la marcha, o sea, el caminar. El caminar se vuelve a lo mejor lento, o veo que de repente se tropieza con los pies, o observo que a veces se tambalea. A veces es la orientación, de repente estoy en casa, no estoy en casa. Son como esos pequeños detalles que ya empezamos a ver, que mi papá, que mi mamá o que mi abuelo, se está convirtiendo en adulto mayor o que está llegando ya a la vejez. Incluso a veces hasta cambios en el humor, ¿no? Sí. Yo he escuchado, porque a mí ya me toca verlos en la otra etapa, es que era muy dócil y ahora me grita. Es que era muy educada y no gritaba y no decía ninguna mala palabra y eres bien mal hablada. Ok, o sea, pues, detalles como esos, ¿no? ¿Cómo ser sutil? Cuando yo ya veo estos detalles, híjoles, sí es complicado, pero yo creo que por la razón. Primero escuchando sus necesidades y dices, es que no, porque de repente es así como que dicen, no, yo no tengo por qué hacer esto y yo no estoy pasando esto, ¿no? Pero es así como decir, ok, abuelo o abuela, ¿te observaste que no me escuchaste lo que te dije esto? ¿Observaste que a lo mejor ya no ves bien? Bueno, la visión, pues ya a nuestra edad empezamos a usar lentes de progresivos y esas cosas. ¿O notaste viste que te ibas a caer o que te caíste o cosas así? Piensa en que podemos ir a ver un especialista en el área y piensa en las consecuencias, sobre todo, que puede tener si tú no te atiendes. ¿Qué pasa si vas manejando y no escuchas la ambulancia? Ojo. ¿O qué pasa si vas caminando y porque ya no caminas bien, te tropiezas y te caes? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si vas caminando y no traes tus lentes y no ves una piedra y te caes, por decir así? Claro. Siempre pensar en las posibles consecuencias, porque nosotros como nietos o como hijos estamos pensando ya en las consecuencias que puede tener mi papá, mi abuelo,
mi adulto mayor lo voy a etiquetar así para no encasillar a nadie. Yo estoy pensando en las consecuencias que puede tener mi adulto mayor si no usa un aparato de audición porque no me escucha. Yo estoy pensando en mi adulto mayor que puede caer porque no está usando el bastón o no está usando la andadera. Yo estoy pensando como hija o como nieta, si mi adulto mayor no se pone los lentes, ¿qué va a pasar? Yo estoy pensando en mi adulto mayor que se marea y no va a ver al doctor, pues ¿en dónde vamos a terminar? Y tendemos a ser, luego me dicen, es que eres muy dramática. Sí, soy dramática. Pero me gusta pensar luego en esas consecuencias para poderlas prevenir desde la raíz. O sea, aquí no hay nada mejor que prevenir. Entonces, si yo ya veo esas cosas, yo ya puedo ir armando mi hogar, yo ya puedo ir armando mi espacio, pero lo primero es que el adulto mayor tome conciencia de lo que puede suceder y después viene la parte de yo escuchar a mi adulto mayor qué es lo que quiere. Porque a lo mejor yo planeo decirles a mis papás, ustedes van porque mi hogar es seguro y se van a vivir en mi casa cuando ya no puedan vivir en la suya. Y a lo mejor mis papás me van a decir, te agradezco mucho, pero no, y se vale. Yo quiero esto y esto y esto y esto. Hay adultos mayores que dicen, no, es que yo quiero seguir en mi propia casa. Ok, entonces a lo mejor necesitarás a alguien que cuide de ti y yo no puedo estar las 24 horas contigo. Habrá que ver la manera de contratar a alguien que te cuide todo el día. Porque yo no quiero ver que después tengas un accidente por falta de algún cuidado, ¿no? Entonces, es cuestión de ir negociar cuál es la expectativa de mi adulto mayor, qué es lo que quiere, cómo quiere vivir esta etapa, es bien importante. Y sobre todo respetarla. Yo como nieta, yo como hija debo de respetar la decisión que ellos hayan tomado. Siempre y cuando la condición de nuestro adulto mayor lo permita, ¿no? Exactamente. Porque normalmente, yo lo puedo decir por experiencia personal, hay un comportamiento de necedad. Pero yo puedo entender que es normal porque realmente no nos prepararon. A lo mejor nosotros sí ya tenemos esa conciencia de lo que puede pasar en un futuro y aceptar. Pero las generaciones como mi mamá, ella no quería subirse a la silla de ruedas, no quería una andadera porque fue muy difícil el proceso. Por más que negociaba con ella y le hablaba con amor y yo le decía que ella era la princesa, la reina y que iba a haber personas que le cocinaran, que la iban a bañar, que le iban a cuidar y me dijo no. La mamá de esta casa soy yo y aquí se hace lo que yo diga y yo mamá. Y entonces el proceso sí fue difícil, pero conforme pasó el tiempo empezó a deteriorarse y ya hubo condiciones que estuvieron ajenas a ella y aceptar o no, había que cuidarla y había que hacer adecuaciones y también yo comprometerme, porque a mí la gente me decía que si era enfermera y porque yo tenía todo el kit de lo que podría ella necesitar, el oxímetro para tomar su presión, su glucómetro, y entonces es así, comprometernos, involucrarnos, como tú dijiste, partiendo primero del respeto, pero también de la familia, porque yo siempre he dicho que la paz inicia en tu casa. Y entonces es negociar con los hermanos, evaluar la situación y buscar una solución sí o sí. Porque bueno, si no puedes aportar en tiempo, pues aportarás la cantidad que te corresponde para hacer posible ese entorno, por un lado de cuidado y aunado a esto, darle todas las herramientas a quien cuida a tu adulto para hacer un lugar seguro. Es toda una infraestructura, puede ser muy sencilla, pero también puede ser muy sofisticada dependiendo de los recursos, ¿verdad? Y dependiendo, sí, también de lo que la familia permite entrar. En algunas casas, como tenemos la formación paliativa y paliativos, es muy importante que la familia cuide de su enfermo. Entonces, entramos a las casas si nos lo permiten y hacemos todo un proceso para poner de acuerdo a los hermanos, sobre todo,
pues en aquellas familias que son 10 hermanos es muy complejo, ¿no? Sí, claro. Y yo, pues soy yo y mi hermana, entonces no creo que haya mucho problema en que platiquemos, y de hecho, pues es muy fácil para mí coordinarme con ella, ¿no? Claro. Que por cierto, hoy es su cumpleaños, hermana, felicidades. ¡Bravo! Felicidades. ¿Cómo se llama? Carla, muchas felicidades. Sí, no te he felicitado, hermana, así que aprovecho el raite. Ok. Perdón. Un pequeño comercial. Entonces, ayudamos pues en este proceso a las familias, sí, que se comuniquen, que puedan tomar roles, que puedan decir, ok, yo te doy 50 pesos al mes porque es lo que puedo dar, entonces, ¿cuál es tu compromiso con tu papá, con tu mamá, etcétera? Entonces, es muy bonito cuando ya se prestan estas dinámicas y todos se ponen de acuerdo, porque cuando se coordinan, ya hay paz. Cuando ya está esa paz, cuando ya está esa armonía, el paciente o el familiar inmediatamente se pone en paz, porque es un estrés para el enfermo, en serio, y para quien esté pasando por esta situación. Y no se ponga de acuerdo con los hermanos. Sé que es complejo, pero en el momento en que los hijos se ponen de acuerdo, el familiar, la mamá, el papá, se ponen en paz. La mayoría de los pacientes, y está comprobado, es que se están peleando por mi culpa. Y no saben la paz, la intranquilidad y el dolor que esto causa a los padres o a los abuelos, pensar que se están peleando por mi culpa. Es que están gastando por mi culpa. Es que yo los estoy haciendo gastar dinero de su bolsillo por mi culpa. Entonces, cuando ya la familia finalmente, porque a veces yo sé que es complejo, sí, yo sé que a veces es difícil poner en alto los problemas que se tengan con los hermanos y decir, va por mi mamá o va por mi papá. Sé que es complejo, pero cuando se logra, no saben. O sea, es hermoso, hermoso todo el proceso. Claro, en armonía. Sí. Y yo aprendí que cuando tenemos un enfermo es la prueba más grande de amor, porque al final así es. Ahí es donde está nuestra capacidad de amar y de entrega y de servicio. Pero qué bueno que existen esos hogares, que existe esa armonía, esa coordinación, pero en otros lugares no. Y ojalá que trabajemos por encontrar el cómo sí, el poder armonizar, el poder contribuir con nuestro adulto mayor, pues para darle otra historia así de vida, ¿no? Yo les digo a mis clientes, pues, cuando quieras yo te echo la mano en esta parte, ¿no? Y yo creo que si en estos 6 años 2 o 3 personas lo han hecho, han sido demasiadas. Como que no se animan a dar este paso. No sé, a lo mejor yo creo que me falta, pues como poder convencerlos, o no sé qué falte pues ahí. Pero yo viví ese proceso sí. con Mamá Chela. Y entonces, cuando todos, la verdad, estábamos súper coordinados, súper acoplados. Sí. Yo estaba terminando mi carrera de enfermería para entonces. ¿Cuántos años tenías, Lucy? Digo, y es importante. Sí, tenía como 30 y... Ay, no, sí, como 32, por ahí 33 años cuando murió Mamá Chela. Y a la hora del funeral, es en serio, estábamos todos risa y jajaja, acordándonos de las travesuras de Mamá Chela, súper en paz, súper tranquilos, con esa tristeza de su partida, pero con la paz y la tranquilidad que hicimos todo, hasta lo que, todo lo posible porque ella se fuera en paz. Entonces esa es una paz maravillosa. Pero no era el tema. No, pero ¿sabes una cosa? Perdón. Pero es que esto es parte del proceso, porque podemos hablar el 1, 2, 3 y del ABC, pero la realidad es que debe haber una fusión. Si no hay amor, si no hay entrega, si no hay servicio, si no se reúnen esos elementos, porque podrás tener el dinero, pero si no hay esos ingredientes, ¿cómo? O sea, podrías tener a lo mejor 2 o 3 personas que cuidaran a Mamá Chela.
Ajá. Y al final, si no hay ese amor, esa interacción para hacerlo sonreír, para divertirse, para vivir o a minimizar el dolor, porque finalmente la vida es así, el proceso es así, el cuerpo se deteriora, hay muchas historias que no podemos cambiar, pero lo que está a nuestro alcance sí. Y entonces, por ejemplo, a mí los lugares que me hacen mucho ruido en un hogar seguro, siempre es el baño. Ok, ¿no? Qué bueno que me... Siempre es el baño, porque el baño es, si le pusiste el zapato adecuado, aunque tenga una suela antiderrapante, se cayó, se resbaló, se golpeó, mil cosas, ¿no? Yo en este momento no cuento con un dato estadístico, pero yo sé que hay muchos accidentes más en el baño, porque lo había escuchado, que en otro tipo de caídas. Y ya ves que si el paciente se cae y como trae una serie de complicaciones, hipertensión, glucosa, a partir de esa caída, como que hay un proceso en declive. Yo me instalé un mensaje equivocado, pero yo siempre decía que si ocurriera un accidente cuando ya eras adulto mayor era porque se estaba acercando como a ese proceso de preparación, que el universo se anticipaba a prepararnos como para ese proceso de partida, porque la mayoría de veces la estadística es que es muy difícil un paciente de 80 y tantos años cuando se cae la fractura, etcétera. Y entonces, si tenemos la posibilidad, ayudemos a evitarlo, ¿no? Y abrir ese campo visual, ese monitor y decir, a ver, mamá camina por aquí, papá, el abuelo, el adulto mayor, cómo seguir esa guía y cómo identificar qué es prioridad, Lucy. De todas maneras, tengo un documento. Sí. Igual lo subimos luego en la página. Es sí. Para que vean cada espacio cómo lo dividí, para que tengan ese cuidado. Pero sí, un 80% de los accidentes de un adulto mayor suceden en el baño. ¿Por qué? Porque el piso es más resbaloso, porque entramos descalzos, porque hay jabón, porque hay agua, y el entorno en sí es complicado. Yo primero me ubicaría, ¿cómo debe de ser el baño de un adulto mayor? Mientras más barras, mejor. La regla recomienda solo una barra en la parte más larga de la regadera, pero yo pondría una barra de un lado, una barra atrás, porque no sé en qué momento me pueda marear, ni que tenga yo a la mano para agarrarme. Mientras más, no son caras, la verdad, estas barras van desde los 200 o 100 pesos hasta los 300, 400 pesos. Entonces no son nada caras. Si no, yo tengo una amiga que las vende a muy buen precio y muy buenas. Y aprovechando excelente. ¿Qué más no pondría yo? ¿Qué pondría yo más bien en la regadera? Una silla. Estas sillas de plástico que venden en el súper, en tiendas donde venden aparatos de servicios médicos, en Nafarrete. Nafarrete. Ahí le compré yo la silla a mi madre. Yo siempre bañé a mi madre en una silla. Nunca me quise exponer a... En Ortiz, en otras tiendas, esas sí no tengo quien las venda, creo. Sí. Son excelentes y muy seguras. Pondría yo un banquito también a lo mejor para que pueda subir los pies y poderle lavar los pies, o se pueda lavar los pies, no sé, depende de la condición del paciente. Y pondría también en el piso un tapete grande, no el comercial que te venden en el súper, ¿no? Sino un tapete grande que abarque gran parte de la regadera para que no se resbale y no se caiga. No soy fan de las chanclas. Las chanclas, como se mojan y como se llenan de jabón, creo que es más fácil que se caiga una persona, que se resbale con la chancla o que incluso se tropiece. El piso, por ejemplo, yo sí pondría, o sí recomendaría que el piso fuera el mismo de la entrada del baño hasta el final de la regadera, ¿no? Sin ningún borde.
puertas estas que son de acrílico, pues tienen borde y ahí se puede tropezar alguien. Entonces, mientras menos borde, mientras más lisito el piso esté, muchísimo mejor. Me tropiezo yo. para ganar las carreras, entonces, como dices tú, sí. Es más fácil. Sí. El adulto mayor tiende a tener un paso menos elevado. Entonces, por eso es muy fácil que se tropiece. Su marcha es como arrastra ya por el cansancio en sus piernas, ¿no? No, más bien es el deterioro muscular. El deterioro muscular, okay. Entonces, ellos tienden a caminar más despacio y no suben tanto el pie como nosotros. Uh-huh. Y luego van perdiendo esa acción refleja que nosotros tenemos. Ya sé que está al borde, lo brinco, ¿no? Ellos pueden perder esta acción refleja y tropezarse. Número 2, yo sí pondría una cortina, si fuera necesario, porque a lo mejor pues quiere un poquito de privacidad, ¿no? Cuando todavía se puede bañar en regadera. En ciertos momentos a lo mejor sería indispensable que alguien se bañe o esté a un lado del adulto mayor cuando se baña. ¿Por qué? Porque pues, en cualquier momento se puede marear y se puede caer. A la hora del baño. A lo mejor pondría, dependiendo del nivel de movilidad, unas de esas regaderas que se conectan a la regadera principal y con una manguera y para que sentadito se pueda bañar a gusto. ¿Qué estamos haciendo? Dándole independencia a nuestro adulto mayor. Y que eso es maravilloso, te estoy dando la oportunidad de que tú te bañes solo, sin tener que bañarte yo, sin violar tu pudor, porque tu privacidad, tu privacidad, sí, claro. Porque eso es bien importante, pero estoy atento. Claro. ¿Sí? O sea, no te estoy viendo, no nada, pero estoy atento. Claro. Luego se queja la gente de que, es que mi papá no se quiere bañar, ¿no? Ya lleva 3 días y huele re feo, ¿no? Pero pues a lo mejor también es ese pudor que no lo quiere perder. Sí. Y que si me baña mi hija me va a ver todo y todos los días me ve y pues a mí me da pena porque pues sigue siendo mi hija, ¿no? Entonces, vamos viendo, la idea pues de un hogar seguro es precisamente darle todos aquellos elementos de seguridad que mi casa necesita o que la casa de él necesita para que pueda ser independiente, no dependiente de mí. Porque a veces cuando se enferma nuestro papá o nuestra mamá, ahí queremos estar y que no hagan nada y que no se muevan. No, es lo peor que podemos hacer. Sí, es correcto. Entonces creo yo que considero que debemos de darles la mayor independencia posible, que sea posible también, ¿verdad? Claro, sí. y negociado, ¿no? Como dices tú, porque sí es importante. Me acerco al adulto mayor y le pregunto, ¿por qué no te has bañado? ¿No? O sea, dime qué puedo hacer por ti o de qué manera logramos que te metas a bañar. Exactamente. Porque yo creo que en la vida todo se puede negociar. Siempre podemos encontrar el sí, pero en el pedir está el dar, ¿no? Y además no es solo por mí, sino por ti. O sea, sí, fuchi, hueles feo, pero te amo y no importa. Pero ¿qué pasa con tu amor propio? Exacto, pero ¿qué pasa contigo? Te vas a sentir mejor, te vas a refrescar, es por ti, es por tu bien. Y al final es porque te amo, papá, mamá, vamos a bañarnos, ¿no? Exacto. O yo me baño contigo, mamá, porque también es complicado. Y más, como son generaciones, perdón. No te preocupes. De otra educación, sí es un tema verdaderamente difícil. Y cuando ya logras esa confianza, porque yo le decía, mamá, cuando yo era bebé, usted me bañaba y ahora yo la voy a bañar. Dice, pero la diferencia es que tú eres mi hija, yo soy tu mamá. Sí, difícil con la pena, mamá. De negociar, pero sabes, yo creo que aquí lo más importante es lograr realmente que las cosas sucedan, Lucy. Uh-huh. Y que como hablamos ahorita del contexto del baño, uh-huh. Así, muchas gracias, así como
otros temas. Okay. Déjame terminar sí, con el baño, antes de que si no se nos va la idea. Gracias. El baño, la taza del baño, el water, como le llames, debe de ser más alto. Ay, sí, Dios. En serio hay unos waters o excusados, como le llames, muy bajitos. Entonces, imagínate lo complicado que es para un adulto mayor que ya tiene bronca en su cadera o tiene bronca en sus rodillas, sentarse así, y me voy a las salas esas modernas, porque a mí me cuesta un chorro de trabajo sentarme en esas salas, muy bajitas, es complicado, ¿no? Entonces ya hay y no salen caros, o simplemente súbele un poquito más al excusado, pues, despégalo si no tienes mucho dinero y ponle una base de cemento y vuélvelo a poner, que sea un poquito más alto, son como unos, ¿qué serán? 2 o 3 centímetros, hacer esa modificación. Exacto. Y sabes que, Lucy, yo creo que valdría la pena en un futuro, perdón que te interrumpa, pero sí es hacer como esa campaña de concientización, porque realmente sí nos hemos olvidado del adulto mayor, sí hay demasiada indiferencia, sí hay conceptos minimalistas, todo puede ser súper guau, pero realmente sí debemos pensar en la ergonomía, en toda esta parte, y yo creo que sí, hay realmente una misión muy grande y un compromiso de hacer como ese protocolo, como esa propuesta. Ahorita estamos hablando de la generalidad, pero si ya podemos identificar cuáles son las áreas de movilidad de mi adulto, bueno, pues hacer una evaluación, ¿no? Como esas 3 realidades. Me voy al lugar de los hechos, de cómo es su movilidad, cómo es su día, cómo abro espacios, cómo establezco esas áreas seguras, y yo creo que eso sería lo más fácil, y buscar opciones, ¿no? De seguridad, de espacio. Y yo creo que un trabajo que puedes hacer sin que te dé todo el tema es desde la cochera de mi casa, hacer un ejercicio. Me paro yo desde la cochera de mi casa, deambulo por toda la casa y veo qué espacio no es seguro. Aquí hay un borde. Aquí el piso está resbaloso. Aquí aquí está muy amplio, a lo mejor falta un barandal. ¿Qué más puede haber? Están los juguetes de los niños, ese es complicado, pero están los juguetes de los niños y se puede tropezar. Yo puedo ir revisando cada espacio de mi casa, puedo ir deambulando por cada espacio de mi casa, y ese ejercicio que yo ya he hecho varias veces, y decir, aquí no es seguro. Aquí están, por ejemplo, mi hijo, que antes tenía muchos videojuegos en la sala, y tenía un chorro de cables, ¿no? Y pues que no estén los cables ahí tirados en el piso, o que no estén los controles ahí en el piso. La estufa, qué tan segura es, si tiene dispositivos de seguridad. La cocina, si tiene a lo mejor algún tapete o algo así para que no resbale, porque la cocina, pues también luego se tira el agua o algo de comida y se hace resbaloso. Ahí puede surgir un accidente. ¿Dónde tengo bordes en mi casa? Aunque sean de 1 centímetro, aunque sean así chiquititos. Suficientes para un accidente. Suficiente para un accidente, exactamente. Sí. ¿Dónde puede haber riesgo? Igual que cuando tienes a tu bebé y pones esos barandales, porque dices, mi bebé se va a ir por las escaleras y se puede caer. Bueno, aquí no vas a poner barandales porque pues, no es un bebé, pues. Pero entonces sí identificar cuáles son los lugares de riesgo de mi casa, en donde mi adulto mayor puede tener algún accidente. Mi primer tarea. Exactamente. Y desde la altura de los muebles, en serio, tú párate y siéntate y dices, no, sí aguanta. Si a ti, como hijo joven, te cuesta un poquito de trabajo
pararte de esa silla o pararte de esa cama o de ese sofá, imagínate a un adulto mayor el trabajo que le va a costar. Nada más así, haciendo como esa empatía, ¿no? Esa sí, me pongo conciencia. Por un instante en los zapatos de ellos para poder identificar su necesidad y adaptarlo a su condición. Exactamente. ¿no? ¿Qué tanto nos puede costar esos cambios? Exactamente. A lo mejor en la noche poner luces, esas lucecitas que nos ponía, mi mamá me ponía una lucecita en la recámara, ponerlas a lo largo de los pasillos también es buena idea, porque alumbran el camino, que no estorben los muebles, o en un momento dado forrarlos o algo así de un color más vistoso para que en la noche igual lo puedan ver, porque a veces en la noche salen por el vaso de agua y se tropiezan con un cable o con un mueble. Ojo con eso. Otra medida sería, le acerco el vaso con agua por la noche también, ¿no? Puede ser. Como el estar viendo. Pero puede ser que también se para el baño, sí, claro, o se para otros temas. Ajá, a alguna otra cosa, pues. Entonces, si yo tengo de esas lucecitas que no gastan, la verdad no gastan mucha luz, pues puede ser una medida también de seguridad para mi adulto mayor, ¿no? No sé, el jardín que no tenga muchos hoyos o cosas así, verificar que el paso esté cortado para que también pueda caminar por ahí y no tenga dónde tropezarse. Dando esos elementos, lo vuelvo a repetir, dando esos elementos para que mi adulto mayor pueda tener una vida más independiente. No diga, ay, es que no puedo caminar por la casa porque tiene muchos bordes, porque el piso está resbaloso, por lo que sea, ¿no? Sino al revés, puedo caminar libremente y andar libremente en esta casa porque es segura para mí. Y a mí la independencia y la seguridad siempre nos va a dar libertad. Y la libertad siempre nos va a dar calidad de vida. Al revés de que si estoy así como con mi mamá, y ya te tomaste la medicina y te voy a ayudar a caminar y no sé qué, y bla, 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 y estoy ahí encima de ella, porque mi mismo miedo a que se enferme o le pase algo, quiero sobreprotegerla. Sí. Entonces le estamos coartando la libertad. Y muchas veces los tratamos como niños, y no son niños, son adultos mayores, pero son adultos. Entonces, como tal, los tenemos que tratar como un adulto. No importa que si su carácter y su necedad. Esa es otra historia. Exactamente, es otra historia. Pero de veras, a mí se me hace triste tratar a un adulto mayor como niño. Porque yo lo he visto en algunas casas de descanso, que me los tratan como niños y a mí de veras me da mucha tristeza, porque finalmente, sea la condición que sea, es un adulto. Y un adulto mayor con experiencia y mucha sabiduría que compartir. Exactamente. Y eso lo tengo que tener en mente. Pero bueno, si yo me tiendo a sobreprotegerlo, entonces lo voy a hacer más dependiente de mí. Y viceversa, yo más dependiente de él. Y luego por eso estoy cansada de cuidar a mi mamá, porque no tengo tiempo para mí y me dedico a cubrir todas las necesidades de mi mamá y me olvidé de mí y todo se hace un caos. Un caos, un ciclo vicioso muy feo. Claro, y esto es una consecuencia de una excesiva sobreprotección. Exactamente. Sin embargo, también hay otro tema, porque un tema es hablar de las áreas seguras, pero también el tema cuando tenemos un adulto medicado. ¿Qué tan importante es también darles estructura y ese orden con los medicamentos, sabes? Porque yo he visto en algunas casas que los medicamentos están en diferentes áreas y también esto nos ayuda a nosotros que cuidamos al adulto mayor, como en ese orden, esa estructura, ese pastillero, o colaborar también con ellos. Y yo con mamá le decía, y le ponía tarea, ¿qué medicina? ¿A qué hora se la vamos a...? Sí, y muy bien, y eso me gustaba porque la mantenía atenta y tenía su reloj al lado y me decía, hija, ya me toca la medicina. Entonces, eso me gustaba porque todavía estaba ella
consciente y porque yo le decía, mamá, es un trato. Si usted se toma la medicina, pronto va a estar bien y juntas vamos a hacer muchas cosas. Entonces, era como su motor. Esa también es como otra de las recomendaciones que podríamos hacer. Las bitácoras son geniales. Yo en lo particular no soy fan de los pastilleros, porque de repente se me olvida, y esa pastillita blanca, como todas se parecen, ¿y esa pastilla blanca de qué era? Y yo a veces cuando salgo de viaje uso los pastilleros. Una bitácora. Y a veces les pongo letrerito y todo, pero de repente que es la vitamina y la otra que es la medicina y la otra que es el antibiótico, y todas se parecen y la acomodé aquí, la acomodé allá. Y ya a mí en lo personal, y quiero ser muy específica, se me va el rollo y no me gusta. Por eso mejor no me gusta. La bitácora. Okay. Yo soy de la idea, yo por ejemplo tengo en orden todas mis medicinas y todas mis vitaminas en un cajón de mi buró, y ahí todo lo que me tengo que tomar, ahí está. Y ya sé a la hora que las tengo que tomar, ya sé en qué orden, ya sé todo eso. A mí eso me funciona. Si son demasiadas, que no es mi caso, porque yo me tomo, bueno, lo que más tomo son vitaminas. La bitácora, o sea, simplemente es el captopril le toca lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Luego que el omeprazol todas las mañanas a las 8 de la mañana. Luego que el alprazolam o no sé, etcétera, ¿no? Y le toca, entonces yo en una bitácora o una hoja de enfermería, yo uso la hoja de enfermería, pues ahí tengo marcado a la hora y día que le toca tal medicina. Okay. Y nada más voy tachando, ya, esta ya la tomó, entonces ya se la di, ¿no? Entonces tengo las cajitas y tengo la medicina, se la voy aplicando. Y en validada la toma en esa bitácora de lunes a domingo. Es costumbre, yo sé que un adulto mayor toma como 20, 50 pastillas todos los días. No es lo mismo, pues yo entiendo que no es lo mismo. A mí me funciona así. Ok, pero es una recomendación. Y hay quien le funciona el pastillero, claro. Padrísimo que usa el pastillero, pues. Okay. Pero sí, pues esa es así como mi recomendación. Y aunque usara el pastillero, yo de todas maneras seguiría recomendando la bitácora. Para que no se te vaya ninguna. Muy bien, Lucy. Pues ya. ¿Qué más te platico? Bueno, pues creo que ya estamos por terminar, ¿verdad? Sí, nos quedan pocos minutos y bueno, en un momentito más nos vamos a los saludos, pero fíjate que me gusta este ejercicio como una rutina, ¿no? Y bueno, estas preguntas siempre son de mucho valor. Y bueno, preguntarte, ¿qué hago durante el día? ¿Cómo ocupo mi día? Lo podemos direccionar hacia el cuidado del adulto mayor, pero también estas preguntas aplican en el día a día, ¿no? Y bueno, siempre es importante las tareas de reflexión y sería también qué puedo hacer diferente para enriquecer mi vida y la de mi adulto mayor. ¿Cómo ser más independiente yo, pero por ende mi adulto mayor? ¿Cómo ir identificando las acciones correctas para buscar, quizá no esa autonomía con el adulto mayor, pero sí como darle esa libertad y ese respeto de lo que tú hablabas, porque también para mí el adulto mayor es sabiduría, es como ese roble, ese ser que te fortalece con esa experiencia de vida y darle su lugar es respetar, ¿no? El derecho ajeno. Exactamente. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y entonces, pues prácticamente sería identificar cómo camino. Identificar también si, por qué usas un bastón y por qué la andadera. Bueno, yo viví una situación donde
el bastón que yo usaba no había identificado que era una condición de víctima, ¿sabes? Pero era algo muy extraño porque sí había un olor muy fuerte, porque ocurrió un tema de que la anestesia hizo alergia con la milina. Yo usaba un bastón, pero alguien me decía, ya no lo necesitas, deja el bastón. ¿Por qué usas el bastón? Y quizás sí era como que tenía más derechos o más beneficios si tenía un bastón cuando no lo tenía, pero me llevó a la reflexión que finalmente el bastón seguirá siendo por siempre un apoyo siempre y cuando sea necesario y no solo como por una decisión práctica, ¿no? Porque también haces como el hábito y si ya no tienes el bastón ya no puedes caminar. Es algo muy extraño. No sé cómo se le llama a esa emoción, pero yo lo viví. Entonces yo sentía que si no tenía el bastón ya no podía caminar. Me dijeron, no, vale, déjalo y caminas. Y pues no puedo, me voy a caer. Y resulta que sí podía. Pero entonces había como esa... ¿Y qué hiciste para ya no depender del bastón? Ay, terapias. Confiar que tenemos un cuerpo perfecto, sabio, y que la realidad es nada más instalar nuevas condicionales o nuevas instrucciones, porque finalmente no había una razón para no poder caminar. En principio sí, cuando pincharon la terminal, pero después no. Y me quedo, bueno, con estas preguntas reflexivas y nada más quería cerrar con esto que dices tú, que es importante evitar las caídas, generar esa casa ordenada, que todo siempre esté en un lugar. Y bueno, lo que buscamos es traer paz y traer tranquilidad y conocer realmente tu hogar y mejorar la movilidad para tu adulto mayor, pues nos trae grandes recompensas, Lucy. Y yo creo que la satisfacción más grande es, como tú dijiste, si nos dan el privilegio de estar al lado de un adulto mayor y aportar como esa calidad de vida en los casos para sus últimos momentos de vida, pero si también en el proceso, a veces son procesos largos, que está a prueba el amor y que yo decía, bueno, la paciencia, pero bueno, son vocaciones, son virtudes, y bueno, el privilegio de que tú seas una de esas mujeres y que te tengamos cerca. A mí me gustaría, Lucy, que nos compartieras tus redes, porque yo sé que tú tienes un área de cuidados especiales, cuidaré, y si alguno de los radioescucha requiere tus servicios. Encantada. Recomendada al 1000%, un ser humano de verdad extraordinario. Yo muy agradecida, amiga, y privilegiada de coincidir contigo. Y bueno, pues vamos a los saludos, okay, porque ya mientras voy dando mi página, es www.cuidaremx.com. Y en Facebook nos encuentras como Enfermeras a Domicilio en Guadalajara. Ok, mi Lucy Bella. Así es sencillo. Cuidaremx.com y Enfermeras a Domicilio en Guadalajara. Ahí tienen la liga para el WhatsApp inmediatamente cuando abres la página, entonces es muy fácil comunicarse con nosotras. Miguel Ángel Fernández, saludos para Charlas Productivas, saludos especiales por su programa. Diana Velasco, saludo a Ale y a su invitada del día de hoy. Oscar Manuel Pulido, saludos por su programa de Charlas Productivas. Queremos felicitarles por su excelente programa. Fernanda Cruz, saludos para el programa de Charlas Productivas, saludos especiales por su programa. Saludos a las panelistas. Octavio Cordero, saludos para Alejandra Bañuelos y la invitada de hoy. Gracias. Gracias por darse el tiempo y el espacio para escucharnos. Gracias, como siempre, a Dios por darnos la oportunidad de seguir al servicio de los demás. Gracias a Nat Lara
porque ella está muy pendiente de nuestras redes sociales, Guanatos FM, y gracias a ti, Radio Escucha, como siempre, por dar el tiempo y el espacio. Y bueno, como es la frase de siempre, ama tanto lo que haces, que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Hasta la próxima. Gracias, Lucy. Muchas gracias por invitarme. Bendiciones. Gracias a ti por aceptar. Me divertí bastante. Hasta pronto. Gracias. Gracias.